Quiero saludar a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Muy buena tarde, señor Alcalay, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿pudiera la ONU iniciar esta investigación a la que está instando Human Rights Watch? Buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Un saludo especial para todos los televidentes de Estados Unidos, el Caribe, América Latina. Pues por supuesto que sí. Venezuela ya está en mora hace tiempo con una denuncia que se viene realizando. Por supuesto, Human Rights Watch, que es una prestigiosa organización no gubernamental, se suma al clamor de una serie de denuncias. Hace pocos días, Carlos Vecchio, que está en un peregrinaje internacional, se reunió en Nueva York con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar precisamente esta situación. Por otra parte, hay 7 relatores independientes de la Comisión de Derechos Humanos que han solicitado venir a Venezuela para investigar no solamente las situaciones de tortura, violación de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa, y el gobierno bolivariano se ha negado sistemáticamente, a pesar de que en el año 2012 el representante permanente en nombre del gobierno le dirigió una carta al presidente de la Asamblea General diciendo que ellos estaban totalmente dispuestos a cumplir con la situación en el Consejo de Derechos Humanos. Pero lo más grave, Idania, en este momento, es que mientras incumple las resoluciones de Naciones Unidas, mientras viola los derechos humanos, paralelamente, el gobierno bolivariano está buscando con el beneplácito de América Latina un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esto ha levantado una serie de alarmas, porque ya se sabe que si Maduro va al Consejo de Seguridad, va a defender, acaban de establecerse relaciones con Corea del Norte. Ni una sola de las resoluciones del Consejo de Seguridad han sido cumplidas por el gobierno de Venezuela, que es de obligatorio acatamiento, en temas como el de Irán, en temas como el de Irak, antes con el tema de Libia. Venezuela ha incumplido y pretende ahora erigirse en una especie de juez en el tema de los derechos humanos. Entonces, yo lo que quiero es reiterar la importancia en este drama que está, en esta pesadilla que está viviendo Venezuela, que permita que los 7 relatores independientes vengan a Venezuela tal como se comprometió el gobierno y tal como es una obligación. Human Rights Watch, para sintetizar, lo ha descrito extraordinariamente bien, porque con datos, con cifras, con nombres y apellidos, ha denunciado lo que esta misma semana un grupo de jóvenes han ido a Ginebra para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos. Lo que mañana instituciones de derechos humanos van a denunciar ante la fiscal de Derechos Humanos, el prestigioso Centro de Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el Centro Horacio, va a denunciarlo con otras ONGs, la situación de que permitan que vengan los relatores de Naciones Unidas a constatar esta clara y seria denuncia de Vivanco y de Human Rights Watch. Ahora, señor Alcalay, ¿cómo puede alguien pretender erigirse en juez de derechos humanos cuando tiene este tipo de informes en sus espaldas? Es decir, está el de Human Rights Watch, pero están los más de 200 casos de tortura, por ejemplo, que ha documentado el Foro Penal en Venezuela y que entiendo también han sido distribuidos a organismos internacionales. Así es. Es lo que me refería y tú tienes toda la razón. Hay 7 relatores independientes que están esperando, y lo han dicho en público. Normalmente, como tú sabes, estos relatores independientes son sumamente cautelosos en su expresión. Pero las denuncias son tan claras, son categóricas en lo que ha sido, sobre todo después del 12 de febrero de este año, con esa represión brutal, en el cual los jueces no pueden tener su independencia. Hay una relatora que exige que venir a Venezuela, Gabriela Krau, pero no se le permite venir a ver cuál es la situación de los jueces que están procurando más bien respaldar las acciones represivas del gobierno. Pero igual que esa, los otros relatores independientes, ¿qué es lo que eso demuestra? Bueno, la contradicción, el incumplimiento, y yo creo que esa es la razón por la que cada vez más el gobierno bolivariano va quedando aislado, quizás no de los gobiernos donde hay una cierta complicidad de los gobiernos, o por lo menos son más cautelosos, pero no hay duda alguna de que la visión, la imagen de lo que está sucediendo en Venezuela es una mancha muy seria. Y evidentemente, decía el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, Castañeda, no se puede admitir que Venezuela vaya a representar a América Latina en el Consejo de Seguridad, que es una instancia a ser juez, cuando lo que ha hecho es precisamente incumplir
los compromisos internacionales. En el tema de los derechos humanos, sí, el haber denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos es la clara demostración del cinismo con el que actúa el actual gobierno. Ahora, con este tipo de evidencias, es decir, con un informe como el que ha presentado Human Rights Watch, ¿qué tendría que esperar la ONU para iniciar una investigación? Es decir, si no se permite que vayan personas independientes que puedan realizar esta investigación, ¿la ONU no lo puede exigir de alguna manera? ¿No puede tomar una posición mucho más frontal? Sin lugar a dudas, el único mecanismo que existe en Naciones Unidas para una intervención directa es el Consejo de Seguridad. Por eso, en mis declaraciones iniciales, señalaba la preocupación enorme de que este tipo de gobierno entre al Consejo de Seguridad, porque ya se sabe que lo que va a hacer es bloquear cualquier tipo de acción del único organismo a nivel internacional que tiene el derecho del uso legítimo de la fuerza. Y daba el ejemplo, por ejemplo, en situaciones como las de Libia, como las de Siria, como las de Irán, que todos los países, por unanimidad, incluyendo a Rusia y China, en algún momento habían tomado una decisión, pues Venezuela, de estar en el Consejo de Seguridad, va a bloquear o va a obstaculizar cualquier acción, entre ellas sobre el mismo tema de Venezuela. Venezuela es hoy uno de los 46 miembros del Consejo de Derechos Humanos, pero no está ahí para promover, proteger y defender los derechos humanos en el mundo, como dice la Carta de la ONU, sino que está allí precisamente para defenderse de que retraten la realidad del país en el informe periódico anual. Es una situación en la que evidentemente muestra una preocupación, pero es imposible tapar el sol con una mano. Y cada vez más, no solamente los organismos internacionales, las ONG, los parlamentos de América Latina, todos han condenado a Venezuela. Evidentemente que esta situación de ir al Consejo de Seguridad debería hacer que países como Brasil o como México no vayan a aceptar el desequilibrio en la máxima instancia de Naciones Unidas con la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad. Y una última pregunta. Cuando yo le escucho lo que usted señala, cuando usted dice que Venezuela está dentro de la ONU en esa comisión que tendría que velar por la no violación de los derechos humanos, cuando uno voltea hacia la OEA y piensa que, por ejemplo, el señor Insulza ha defendido la no aplicación de la Carta Democrática, cuando se le impidió, por ejemplo, a María Corina Machado que expresara o planteara lo que estaba ocurriendo, o se impidió, por ejemplo, que algunas mamás de víctimas que perdieron la vida en estas manifestaciones tampoco pudieran expresar lo que estaba ocurriendo. Yo le quiero hacer una pregunta que mucha gente se hace. Finalmente, ¿para qué están quedando estos organismos internacionales si están perdiendo la capacidad de supervisar o de exigir el cumplimiento de acuerdos, de acuerdos internacionales? Porque no es que se intervenga, porque no es que se propicie de alguna manera algún tipo de intervención, pero se supone que están allí para exigir que los acuerdos internacionales se cumplan, para velar por las reglas que entre todos en la comunidad internacional fueron aprobadas en un momento determinado. Es así, Dani, es un poco la desesperación de la opinión pública, pero yo te haría dos comentarios. En primer lugar, en los años 58, Rómulo Betancourt, en un continente militarizado, militares de derecha y de izquierda, desde Fidel Castro hasta Somoza, Trujillo, Stroessner, llevó adelante una doctrina de democratización. Estaba aislado, pero estaba aislado del todo. Y la Venezuela democrática luchó por la democratización, por los derechos humanos, y muchas décadas después logramos construir un sistema con una esperanza de democracia y de derechos humanos. Bueno, hoy estamos en una situación no tan grave como en la época de Rómulo Betancourt, pero ciertamente el desafío no es solo el de Venezuela, es tratar, y lo decía el candidato en Colombia, Zuluaga, el tema fundamental es volver a tomar las bases de la Carta Democrática Interamericana, volver a tomar todo el sistema jurídico de defensa de derechos humanos, y esa no es una labor sencilla. Sin embargo, no solamente los gobiernos, hoy en día hay nuevos sujetos de derecho internacional que son
absolutamente incontornables. Cuando uno ve los periódicos, la televisión, cuando uno ve las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los indignados de América Latina, cuando uno ve la posición de estos jóvenes venezolanos que están luchando por la libertad, uno dice, esa es la lucha que hay que dar, no solo en Venezuela. Rómulo Betancourt en el 58 no luchó solo por Venezuela, luchó contra Castro y luchó contra Somoza y logró que América Latina vaya por un rumbo de democracia donde se consoliden los organismos internacionales. Ese es nuestro reto, no solo salir de la pesadilla en Venezuela, sino de construir un sueño para toda América Latina. Quiero darle las gracias a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania. Un buen día.